Mi vida se arruinó el día que cumplí 12 años. Todo el mundo quiere saber cómo fue crecer en un culto. Quieren escuchar todos los detalles sórdidos. ¿Te golpearon? ¿Cortarte? ¿Fue una cuestión de sexo? Si no tienes cuidado, te conviertes en un objeto de fascinación, una curiosidad humana. Todo lo que le importa a alguien es qué cosa horrible podría haber sucedido en tu pasado. Y cuando les dices la verdad, tienen el descaro de decepcionarse. La verdad es que antes de cumplir 12 años, mi vida era normal. Crecí en una posición de privilegio. Mientras que mi madre era solo una lavandera, mi padre era alguien de estatus. Él era el líder de nuestra iglesia. Si bien él tenía muchas esposas y muchos hijos, yo era el único hijo. Eso significaba que me trataban con respeto y deferencia. No me golpearon ni torturaron. Tampoco lo estaban ninguna de mis amigas o medias hermanas. La única diferencia entre mi educación y otras es que, mientras que la mayoría de los padres probablemente leen a sus hijos el Dr. Seuss, mi padre me leía los apócrifos para mecerme hasta dormirme. Como dije, una vida perfectamente promedio. Tenía un amigo, nacimos el mismo día, con 2 horas de diferencia. Durante los siguientes 12 años, vivimos uno al lado del otro. Pasamos cada momento de nuestro crecimiento en compañía del otro. Nos encantaban las mismas cosas: nadar, jugar con espadas de madera, construir ciudades imaginarias con las piedras desmoronadas de nuestra casa. Pero por encima de todo, nos encantaba explorar. No vivíamos en casas construidas por nuestra propia mano o rodeadas por los confines de cercas trazadas con alambre de púas como la mayoría de los cultos. Vivíamos en las ruinas, o santuario, como nos referíamos a ellas. Cuando nuestros antepasados llegaron al valle, perdidos, hambrientos y medio locos, tomaron los edificios en ruinas como una señal de Dios. Este era el paraíso que la deidad deseaba que habitáramos. Las ruinas eran un complejo en expansión, caminos en ruinas y edificios, todos hechos de piedra en descomposición cortada de una cantera desconocida. En el centro de todo había una gran torre gótica, que se extendía por encima del paisaje. Cubrió todo nuestro asentamiento a su sombra. En los días tranquilos, cuando el cielo estaba nublado y amortiguado, algunos afirmaban que se podía escuchar un zumbido, un ruido profundo y gutural que sacudía tus huesos y te hervía la sangre. Solo puedo imaginar cuán desesperados deben haber estado mis progenitores por ver este lugar como su salvación. B y yo descubrimos por primera vez los pasajes subterráneos cuando teníamos 10 años. Formaban un laberinto retorcido que se extendía por debajo de toda la ciudad propiamente dicha. Creíamos que habíamos descubierto un gran misterio, conocido solo por nosotros mismos, y comenzamos a explorar esos pasadizos oscuros, armados con velas y tiza prestadas. Nuestras madres descubrieron nuestros primeros intentos y nos prohibieron volver a esas profundidades. Pero mientras fingíamos estar de acuerdo en no volver nunca, nos escabullíamos siempre que podíamos para continuar con nuestros esfuerzos. Descubrimos muchas cosas: pasadizos secretos entre casas, habitaciones abandonadas adjuntas a nuestro patio de recreo subterráneo. A veces incluso nos encontramos con lugares ocultos. Cuando tenía 11 años, B y yo habíamos descubierto una habitación secreta adjunta a uno de los túneles. B había tropezado con una roca y caído a través de una pared cuando trató de atraparse. El agujero que creó condujo a un espacio abierto, una habitación con un techo bajo. Las paredes estaban cubiertas con toda clase de tallas y palabras que parecían escritas en griego. Se nos exigió que aprendiéramos todos los idiomas bíblicos como parte de nuestra educación primaria, por lo que estábamos familiarizados. Pero estas palabras eran diferentes. La composición estaba mal, y las letras estaban revueltas y mezcladas en formaciones extrañas. B y yo inmediatamente convertimos esto en nuestro propio escondite personal. Examinábamos las imágenes y las palabras extrañas, pronunciándolas con lenguas inexpertas y pronunciaciones imaginarias. Especularíamos sobre sus orígenes y nos deleitaríamos sabiendo que nadie conocía esta habitación excepto nosotros. Un domingo, nos escabullimos después del servicio de la iglesia para estar en nuestro escondite. En nuestra tradición, la primera parte del culto se celebraba en el patio de la torre todos los domingos y a la que asistían todos. La segunda sesión se llevó a cabo inmediatamente después en la torre. No se permitió la asistencia de niños. B y yo a menudo nos aprovechamos de esta falta de supervisión y fuimos a los túneles.
Ese domingo, nos dirigimos a la habitación y comenzamos nuestro juego habitual de crear teorías sobre lo que decían las palabras en la pared. Nos enfocamos en una serie de símbolos que aparecían juntos en varios lugares de la habitación. Quizás es un verbo. Miré a B. Su rostro estaba tenso en una mirada casi cómica de concentración. Pero no estaba jugando. B simplemente se tomó muy en serio el pensamiento. Creo que es un nombre. Eso es estúpido. No, no lo es. B me miró, indignado. Mira cuántas veces lo escribieron. Eso podría ser una señal. El Elder Luke me dijo que esa es una forma de saberlo. El Elder Luke era nuestro maestro de escuela. Sabía más sobre la tradición cristiana que cualquier otra persona viva. Pero eso no era lo más interesante de él. No tenía brazos. Esto no fue especialmente extraño. Parecía que muchos adultos donde vivíamos tenían problemas similares. A algunos les faltaban los dedos de las manos y los pies. Al Elder Mark le faltaba la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo. Pero al Elder Luke le faltaban las dos extremidades superiores y estaba afectado por su falta. Cada hombro terminaba en un muñón que se extendía 2 pulgadas desde su torso. B era el niño más inteligente de nuestra clase. El Elder Luke a menudo recurría a él cuando necesitaba escribir cosas. También pasaron más tiempo juntos en sesiones de tutoría. Todos sabían que era para preparar a B para su futuro llamado. Con su cerebro, era natural que B se convirtiera en maestro y escriptoriano. No creo que sea un nombre. A decir verdad, no tenía evidencia que sugiriera lo contrario. Solo estaba celoso de que B pareciera tener razón en todo. Tuve dificultades en la escuela y, a veces, vi al Elder Luke susurrándole a mi padre en la iglesia, mirando en mi dirección. Estaba seguro de que estaban hablando de lo mal que lo estaba haciendo. B me ignoró. Se acercó a la palabra y la trazó con el dedo. La suciedad se desprendió de él en granos finos, lo que hizo que el grabado se destacara en la pared. Parece familiar. Creo que lo he leído en alguna parte antes. Probablemente habría seguido discutiendo, excepto que mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido. Sonaba como si alguien hablara. B y yo nos miramos y apagamos las velas. Nuestras madres nos habían atrapado en los túneles hace unas semanas, y no estábamos ansiosos por repetir esa experiencia. Pero mientras esperábamos en la oscuridad, el sonido se desarrolló. No fueron nuestras madres. Era humano, pero no eran los tonos de una voz normal y compuesta. Era un lamento suplicante y suplicante. Se hizo más fuerte y más irregular. El ruido desesperado resonó en las paredes y sentí que se me erizaba el vello del cuello. El sonido continuó expandiéndose. Se convirtió en un agudo con la boca abierta, del tipo que escuchas cuando la miseria de uno es tan grande que las palabras no tienen tiempo de formarse en tu cerebro antes de que el dolor salga de tu garganta. Había oído a la hermana Mary hacer ese ruido cuando su hijo murió de fiebre. Había durado lo que parecieron años. En ese momento, me preocupaba que ella también muriera si no se detenía. Encontré a B en la oscuridad y me acerqué a él. Sentí que B se movía a mi lado, buscando algo. Hubo una bengala, y B volvió a encender su vela con un pequeño trozo de tela que había encendido con su pedernal. Le dio unas palmaditas en la tela hasta que dejó de humear y se la guardó en el bolsillo. Extendió su vela y encendió la mía. Me levanté para mirar por el agujero. Me preocupaba ver lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido en el momento en que asomé la cabeza. Pero una vez que mis ojos despejaron la pared, no vi nada en ninguno de los dos caminos. B tenía una mirada decidida en su rostro. Veamos qué es. ¿Qué? Suena cerca. Negué con la cabeza. Eso es una locura. Ese ruido, se siente mal. B se levantó para mirar conmigo. Sonaba como llorar. Alguien podría resultar herido. Esto me remordió la conciencia. Nos enseñaron a ayudarnos unos a otros en la iglesia. Imaginar a alguien allí abajo, roto y asustado, fue un golpe emocional suficiente para hacerme repensar mi miedo. Mult. Te odio. Sí, pero tu madre no. Me balanceé para golpear a B en el brazo, pero se apartó del camino. Me sonrió.
La alegría cortó un poco la tensión y casi pude decirme a mí mismo que todo estaría bien. Pero el ruido que resonó en mis oídos un momento después me trajo de vuelta todos los viejos temores. B salió primero de la habitación. Salió a la oscuridad y se dirigió por el túnel de la derecha. Lo seguí. Mis pies se arrastraron por el suelo mientras trataba de seguirle el ritmo. Sostuvimos nuestras velas en alto, pequeños pinchazos de luz en la abrumadora penumbra. Con cada giro en el túnel, nos adentramos más. Pronto, agotamos todas nuestras rutas familiares. Cuando giramos hacia un camino desconocido y escuchamos el aumento de volumen del ruido, supimos que estábamos cerca. El entusiasmo se hizo más fuerte con cada paso. Comenzó a reverberar en mi pecho. Quería taparme los oídos, bloquearlo. En cada cruce, me preocupaba que estuviéramos a punto de correr de cabeza hacia la fuente de este terrible sonido, solo para sentir alivio cuando no vimos nada. Pero luego seguíamos, y el ruido se hacía más claro y terrible que antes. Luego, justo cuando dimos otra vuelta, el ruido se detuvo. Todo estaba en silencio. Pasó mucho tiempo hasta que comenzamos a escuchar el ruido de la cueva nuevamente, el goteo del agua y el eco del aire que fluye. B dio otro paso adelante, pero lo agarré por el hombro. Vamos. Nos vamos a perder. Sonaba como si estuviera a la vuelta de la esquina. Se ha ido. Si no regresamos pronto, se darán cuenta de que no estamos allí. B se encogió de hombros y corrió hacia adelante. Lo seguí, no queriendo que me dejaran solo. No tuvimos que ir muy lejos, nos encontramos con un callejón sin salida casi de inmediato. Era una pared de ladrillos, similar a la que había bloqueado nuestra habitación secreta. La piedra era diferente a la del túnel. Era viejo, desgastado y le faltaban 2 ladrillos que se habían soltado y caído al suelo. Donde habían estado los 2 ladrillos había un agujero oscuro. B se asomó a él. No podía ver nada con la luz de mi vela. Era casi como si la oscuridad del interior se tragara los débiles rayos amarillos. Mis ojos me jugaron una mala pasada. En la oscuridad total, parecía que las sombras se movían en el espacio más allá. ¿Podemos irnos? Por favor. B siguió mirando dentro del agujero. Creo que veo algo. Volveremos más tarde, ¿de acuerdo? Nos van a atrapar. Miré por encima del hombro. No quería decirlo en voz alta, pero sentí como si alguien estuviera aquí con nosotros, mirando. No vi ningún movimiento, pero no pude evitar sentir que los ojos buscaban por todo mi cuerpo. B se volvió para mirarme y vio lo asustado que estaba. Asintió lentamente y me empujó hacia adelante. Está bien. Vamos. Tomó mucho tiempo llegar a la superficie. Tuvimos que retroceder varias veces para compensar algunos giros incorrectos. Pero finalmente, volvimos a estar a la luz del sol y nos unimos a los otros niños justo cuando los adultos regresaban de su reunión en la torre. Vi a mi padre sacarlos. Nuestras madres abrieron sus brazos para recibirnos. B y yo los abrazamos. Pero incluso en el calor del alivio y la seguridad, no podía sacudirme la sensación de frío que aún se aferraba a mi pecho y mente. Si bien B y yo todavía fuimos a la habitación con las palabras, nunca volvimos a hablar de ese ruido. Principalmente, esto fue mi culpa. Me costó mucho dormir después del incidente, y cada vez que B intentaba sacar el tema, lo cerraba. Pasó un año y me preparé para aceptar mi llamamiento y entrar en la edad adulta. Sabía desde que era joven que me convertiría en el próximo patriarca cuando llegara el momento de que mi padre renunciara. Eso significaba más escuela y más tiempo a su sombra. En poco tiempo, ya no tenía mucho tiempo para pasar con B y dejamos de explorar las cavernas. Mi padre me llevaba a dar largos paseos, explicándome la importancia de su papel como líder. A menudo decía cosas extrañas que tenían poco sentido para mí. Una noche, mientras cuidábamos el jardín de mi madre, comenzó a hablar del futuro y de cómo yo dirigiría nuestra iglesia. Debes ver cosas que otros no pueden ver. Fue a agarrar una mala hierba, a su mano le faltaba el tallo. Se reajustó, lo agarró con mano firme y lo sacó de la raíz aún intacta. Mi padre solo poseía un ojo. Era azul claro, y a veces sentía que podía mirar dentro de mi alma. La cuenca vacía estaba cubierta con un vendaje que se extendía por un lado de su cara.
Tenía la edad suficiente para pensar que era irónico que un hombre con un solo ojo me dijera que viera cosas, pero no lo expresé. Mi padre era un hombre estricto. Nunca había visto su rabia, pero había una frialdad en su comportamiento que me hizo callar en su presencia. Me tomó toda mi energía encontrar mi voz para hacer la pregunta adecuada. ¿Cómo lo hago? Y no me atreví a terminar la frase. Pero mi padre sabía a qué me refería. Fui demasiado estúpido. Demasiado lento. Apenas vi lo que había debajo de mis propias narices. Ten paciencia, hijo. Papá se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Hacía frío y estaba un poco mojado por el suelo, pero también era reconfortante. Lo entenderás. Eres mi sangre. Así ha sido y será. No estaba tan seguro, pero asentí y volví al trabajo. Todavía estaba a años de cualquier tipo de responsabilidad, y había cosas más emocionantes que esperar ahora. Me acercaba a mi cumpleaños. Mi 12º cumpleaños. Ese día, entraría en la torre. Fue un rito de iniciación para nosotros. La mayoría ingresó a la edad de 15 años. Mi padre lo había arreglado para que pudiera entrar temprano. Sintió que estaba listo. Había esperado con ansias este día desde que tenía memoria. Cada vez que alguien salía de la torre después de la adoración, siempre tenía la mirada más dichosa de alegría en sus rostros. Quería eso. Quería sentir esa alegría, ver lo que había dentro, mirar desde lo alto de sus terraplenes y ver todo el valle como lo haría un pájaro. La noche antes de mi cumpleaños, no pude dormir. Di vueltas y vueltas en mi cama, imaginando todas las cosas que podrían estar dentro de ese extraño y misterioso edificio. Fue casi a la mitad de la noche cuando escuché llorar a mi madre. Salí de mi catre y fui a ver cómo estaba. Había estado pasando tiempo fuera para recibir instrucción de mi padre, y este siguiente paso era uno que alteraría nuestra relación. Sería un hombre cuando saliera. Sabía que no estaba lista para dejar ir a su pequeño hijo. Me acerqué a su espacio vital y me asomé. Estaba arrodillada junto a su catre, con las manos entrelazadas en súplica. No pude oír lo que dijo, pero sabía que era un susurro suplicante. Por favor, Dios, no te lleves a mi hijo, fue la única frase que escuché en su totalidad. Quería consolarla, pero no pude obligarme a entrar en la habitación. Tuve la extraña sensación de que estaba viendo algo que se suponía que no debía ver. Después de un momento o dos de indecisión, me arrastré con pies ligeros de regreso a mi propio catre. Me acosté, pero todavía no podía dormir. Un nuevo nerviosismo me carcomió el vientre y me hizo mirar el techo oscuro hasta que la luz de las antorchas se despertó de mi cama. Había llegado el momento. Afuera, mi padre y 2 asistentes esperaban mi llegada. Me desperté y me vestí con las túnicas ceremoniales de blanco. Mi madre me lo regaló. Sus ojos estaban secos, aparentemente sin rastro del llanto que había hecho la noche anterior. Solo una ligera punzada roja traicionó sus lágrimas secretas. Me puse la bata sobre la cabeza y le di un abrazo, con la esperanza de mostrarle que todo estaba bien, que seguiríamos siendo madre e hijo incluso después de los eventos de este día. Me abrazó con fuerza por un momento, sus manos entrelazadas alrededor de mí. Luego, cuando comencé a preguntarme si alguna vez me dejaría ir, sentí que sus manos se soltaban. La besé en la mejilla, luego seguí a mi padre fuera de nuestra casa y hasta la torre. Algunos habían venido a ver nuestra procesión. Vi a B, mirándome con una mirada seria en su rostro. Le sonreí y lo saludé, pero todo lo que me dio a cambio fue un asentimiento distraído. Miró hacia la torre, luego me miró a mí. Finalmente, nuestra procesión se movió más allá de su lugar y se perdió entre la multitud. La torre se hacía más grande con cada paso, y finalmente llegamos a su entrada. Mi padre me detuvo. Me volvió hacia él y me miró a los ojos. Hijo, un líder asume su papel voluntariamente. Su único ojo atrapó el mío y tuve que luchar contra el impulso de mirar hacia abajo. Harás lo que te digo cuando llegue el momento. Tragué la bilis nerviosa que subía por la parte posterior de mi garganta. Asentí. Papá se volvió y abrió la puerta de la torre. Entramos. Estaba oscuro, ninguna luz del exterior penetraba en las paredes de piedra. Las antorchas que llevaban los 2 asistentes iluminaron el espacio. Miré hacia arriba,
sorprendido al ver que el interior del edificio estaba casi completamente hueco, excepto por los soportes de madera. Podía ver hasta el techo, un pequeño círculo oscuro muy por encima de nosotros. Había una puerta al otro lado. Papá se acercó a él y lo abrió. Más allá había una escalera que conducía hacia abajo. Me pidió que lo siguiera, y luego descendió a la oscuridad. Esperé un momento, ansioso. Luego lo seguí. No sé hasta dónde llegamos. Perdí la noción del tiempo tratando de mantener el equilibrio en las frías escaleras de piedra. Traté de seguir el ritmo de mi padre, su forma oscurecida al borde de la luz de la antorcha. El aire se enfrió, como lo hizo en los túneles debajo de la ciudad. Vi que mi aliento se fusionaba frente a mi cara. Me estremecí, pero traté de ocultarlo pisando con más firmeza y apretando los músculos. Sin previo aviso, la escalera se niveló en un piso de piedra lisa, cortado directamente en la roca. Se extendía hasta una pequeña puerta al final de un pasillo. Tragué saliva y sentí que se me saltaban los oídos. ¿Qué tan profundo habíamos llegado? Padre caminó por el pasillo y abrió la puerta, revelando un espacio oscuro al otro lado. Me acerqué hasta que estuve a su lado. Me hizo un gesto para que pasara antes que él. Respiré hondo y me adentré en la oscuridad. Al otro lado de la puerta había una gran cámara. Sus paredes eran lisas, sin manchas. Si había sido tallado en la roca, no se había hecho por ningún medio humano. La superficie pulida casi reflejaba la luz de la antorcha. Formas extrañas que no pude distinguir estaban acurrucadas contra los lados, y después de un momento de inspección, me di cuenta de que eran grandes contenedores hechos de madera lijada y bisagras de hierro. «Hijo». Mis ojos se dirigieron a mi padre. Se había dirigido al centro de la habitación sin que yo me diera cuenta. Me hizo señas con la mano. Se paró junto a una mesa baja de piedra. La piedra fue cortada en ángulos rectos imposibles. Los bordes parecían lo suficientemente afilados como para cortar la carne. Me acerqué a él, consciente de los asistentes que me seguían de cerca. Alrededor de la mesa había bancos de piedra que formaban círculos concéntricos, como un teatro redondo. «Acuéstate». Mi padre se hizo a un lado para darme acceso a la superficie plana. Dudé. Sentí lo que tenía en esos túneles hace un año, como si los ojos de toda la habitación nos estuvieran mirando. Pensé que podía escuchar susurros en los ecos de nuestros pasos. La oscuridad nos había envuelto tan completamente que ya no podía ver las paredes. El aire era extrañamente espeso y difícil de respirar. «Está bien, hijo». La voz de mi padre me trajo de vuelta. Lo miré y sonrió. Nunca antes me había sonreído. Me acosté en la losa. Padre caminó hasta el borde de la habitación. Me habló en voz alta, su voz rebotando en las paredes y techos de la cúpula. Me sonó como si nunca se hubiera apartado de mi lado. «Has sido instruido sobre el propósito de la vida. Dime ahora, ¿cuál es ese propósito?» «Para aprender del Todopoderoso». «Esto es correcto». «¿Y puedes decirme por qué?» Me costaba recordar lo que el Elder Luke nos había enseñado en la escuela. Escuché el crujido de la madera. «Para. Prepárese para, por el cielo». El padre no respondió. Oí el tintineo del metal. Me volví para mirarlo. Estaba de espaldas a mí, y estaba encorvado sobre una de las cajas en el borde de la habitación. Finalmente, se levantó y se volvió hacia mí. Miré hacia el techo. «Verdad a medias». «Dime, hijo, ¿qué es el cielo?» Lugar». «¿Eso es lo que se enseña?» Mi padre se acercó a mí. Sus pasos se hicieron más fuertes y luché por calmar mi corazón palpitante. Ambos asistentes estaban a mi lado, con antorchas en el aire, sus rostros sombríos. «Pero es una mentira. El cielo no es un lugar. Es conocimiento». «¿Cómo obtenemos conocimiento?» Sabía la respuesta a esto. Era parte de una frase que el Elder Luke me recitaba casi todos los días. Le encantaba decirlo cuando no podía recordar el capítulo o versículo al que se refería. «Por sacrificio». Mi padre estaba ahora por encima de mí. Su único ojo me miró, frío y oscuro. Mi corazón latía fuera de mi pecho.
Te dije que necesitarías ver lo que otros no podían. Mi padre movió la mano y en ella pude ver un extraño instrumento metálico. Un lado era plano y afilado en el borde. El otro fue recogido como una cuchara. Lo sostuvo en una antorcha hasta que comenzó a brillar a la luz del fuego. Prepárate, hijo. Solo dolerá por un momento. Entonces supe lo que quería hacer. Cualquier coraje que hubiera roto. Traté de levantarme, pero los asistentes me empujaron los brazos. Comencé a gritar. No, no, no. Por favor, padre. No quiero. Detente. No era un hombre. Yo era solo un niño pequeño asustado. No podía hacer esto. No podía hacer lo que mi padre quería. Los asistentes se sintieron incómodos. Uno miró a mi padre. No está dispuesto. La cabeza de mi padre se movió de un tirón para mirarlo. Por primera vez en mi vida, vi su ira. Ardía oscura e intensamente en sus rasgos. Temblé y me quedé en silencio. El padre sostuvo la mirada del otro asistente durante un largo momento. Él estuvo de acuerdo. Eso es lo que importa. El instrumento de metal descendió, humeante. Vi que el borde recogido se acercaba cada vez más a mi cara. Traté de cerrar los ojos contra él, pero sentí la presión constante de los dedos de mi padre abriendo la piel. Sentí el calor del metal cerca. Ya era insoportable. Mi padre era fuerte, y no le costó ningún esfuerzo asegurar mi cabeza agitada con una mano. Grité y las lágrimas corrieron por mi rostro en ríos gemelos. Probé la sal mientras fluían hacia mi boca abierta. Le rogué a mi padre, le rogué que se detuviera. El cuchillo se conectó con mi ojo derecho. ¿Ardió? Presionó profundamente mi cráneo, vi destellos brillantes que ocuparon todo el lado derecho de mi visión. Grité tan fuerte que sentí que se me crujía la garganta y probé el hierro de la sangre. Sentí un líquido en mi mejilla que era más espeso que mis lágrimas. El cuchillo pasó lentamente alrededor de la totalidad de la cavidad, chamuscando la piel como tejido. Mi padre tiró y sentí como si me estuvieran metiendo una barra de hierro caliente en la cabeza. Después de un momento de intensa agonía, sentí que algo cedía y había presión en mi mejilla derecha. Cuando abrí mi ojo izquierdo, vi el orbe opuesto descansando contra mi carne, conectado solo por un delgado hilo de carne sangrante. Mi padre tomó el ojo, sus dedos dolorosamente fríos sobre él, y cortó el nervio óptico. Todo se oscureció. Quería morir, quería que terminara. Me pregunté si ya estaba muerto. Todavía podía sentir la losa debajo de mí, la sangre y las lágrimas en mi rostro, el dolor de mis quemaduras. La oscuridad se acumuló. Lo que antes había sido pura negrura se fusionó en formas. Seres terribles que desafían toda lógica. Estaban a mi alrededor, mirándome con los ojos medio oscurecidos. Algunos tenían muchas extremidades y otros cuerpos cubiertos de bocas. Avanzaron y pude sentir su aliento, el toque de sus manos. Tenían mucho frío. Traté de luchar, pero el dolor de todo era demasiado grande y mis brazos y piernas se debilitaron. Sentí que mi conciencia huía a un lugar donde nunca podría regresar. Escuché a mi padre hablar antes de que mi mente me abandonara. Bien hecho, hijo mío. Cuando me desperté, estaba en una ambulancia. Me ha llevado años recuperarme de las mentiras de mi infancia. Era joven y no estaba al tanto de todos los complicados acontecimientos del mundo exterior, ni se hablaba de ellos en mi presencia. Para mí, no había mundo fuera de nuestra comunidad. Cuando salí inconsciente de la torre, el asentamiento estaba siendo allanado por el FBI. Los excursionistas habían estado desapareciendo en las áreas adyacentes a nuestra ciudad durante años. Las investigaciones han descubierto documentación inquietante que indica la violación de los derechos humanos. Una mirada a mí y mi ojo perdido les dijo todo lo que necesitaban saber. Me llevaron y arrestaron a mi padre. Lejos de ser reconfortante, estaba aterrorizado. La gente bromea sobre traer a los del pasado a la era moderna, sobre cómo se volverían locos si vieran el progreso de la humanidad. Casi lo hice. Durante la mayor parte de un mes, estuve sedado mientras se ocupaban de mis lesiones y desprogramaban mi cerebro para que pudiera reingresar a la sociedad. Después de que se realizó este proceso, me hicieron testificar contra mi padre para apoyar el caso del Estado.
El único cargo que se mantuvo fue el abuso infantil. Fue sentenciado a 15 años en una prisión federal, la sentencia máxima posible. Nunca volví a ver a mi madre después de ese día. No tengo idea de lo que le pasó. Han pasado 2 décadas. Pasé por el sistema de cuidado de crianza. Encontré un par de buenos padres dispuestos a trabajar con mi pasado sensible. Me gradué de la escuela secundaria, fui a la universidad e incluso obtuve un título. Pero todo ha sido contaminado. Nunca podré escapar de mi pasado. Mi ojo perdido es un recordatorio constante de quién soy, de dónde vengo y cómo nunca podré escapar al anonimato. Siempre seré el niño cuyo padre líder de culto le llamó la atención. Y también están las visiones. Los médicos dijeron que era una forma de trastorno de estrés postraumático. Pero no estoy tan seguro. Al principio, solo los veía por el rabillo del ojo. Sombras oscuras como las que aparecieron cuando me tomaron el ojo. Se alejarían volando si alguna vez tratara de mirarlos correctamente. A veces puedo sentir la mirada de sus muchos ojos incluso antes de ver su presencia. Lo he ignorado durante años. Pero recientemente se han vuelto más audaces. Justo el otro día, vi a uno parado entre la multitud mientras esperaba en la fila para comprar un café. No funcionó cuando lo miré. Simplemente me miró, de pie en medio de la acera, con los ojos parpadeando, la boca abierta, como si estuviera esperando algo. Los médicos siguen recetando pastillas, pero no funcionan. Mi padre me hizo algo más en esa cueva que simplemente quitarme el ojo. Me preocupa que me vaya a matar. He estado profundizando, buscando cualquier solución posible, sin importar cuán loca sea, para descubrir cómo detener esto. Recibí un correo electrónico ayer. Era de B, o alguien que decía ser él. No lo había visto ni oído hablar de él desde el día en que entré por primera vez en la torre. Ni siquiera sabía que todavía estaba vivo. El correo electrónico decía que quería reunirse conmigo mañana. Dice que hay cosas de las que debemos hablar. A veces recibo correos electrónicos como este y normalmente los pongo directamente en la papelera, pero dijo algo que me hizo detenerme antes de presionar el botón. Tenía razón sobre la palabra en la pared. Es un nombre. Sé de tus visiones. Ven a verme y te diré cómo detenerlos. Quienquiera que me haya enviado esto, me reuniré con ellos mañana. Espero que tengan algo respuestas.